En el corazón de América del Sur, existe una región vasta, árida y aparentemente olvidada, un territorio donde el clima impone desafíos extremos, la vegetación es hostil y el agua siempre ha sido un recurso precioso. Este lugar es el Chaco Boreal. Fue allí, en ese escenario inhóspito, donde dos países hermanos, Bolivia y Paraguay, se vieron envueltos en uno de los conflictos más intensos y trágicos del siglo XX, una guerra que hoy parece casi borrada de la memoria colectiva. La Guerra del Chaco, librada entre 1932 y 1935, no fue solo una disputa por fronteras mal definidas, fue una tormenta perfecta de factores, nacionalismos heridos, ambiciones geopolíticas, decisiones estratégicas equivocadas y, sobre todo, la seductora promesa de un recurso subterráneo que se creía capaz de cambiar destinos. El petróleo, para Bolivia, significaba una posible salida al mar y la recuperación del orgullo perdido. Para Paraguay, era la defensa de su soberanía y la oportunidad de consolidar su identidad nacional. Hoy, vamos a desenterrar esta historia, a explorar sus causas, sus protagonistas y sus dolorosas consecuencias. Acompáñame a revisitar el conflicto sudamericano olvidado que consumió a toda una generación. Para entender la raíz del conflicto, primero debemos entender el escenario, el Chaco Boreal. Este territorio forma parte de una vasta región natural conocida como el Gran Chaco, que se extiende por zonas de Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Es un ecosistema semiárido, una llanura inmensa marcada por temperaturas que pueden superar los 40 grados, estaciones secas prolongadas y una vegetación espinosa y densa que dificulta enormemente el tránsito. Durante siglos, esta tierra fue considerada de escaso valor, habitada principalmente por pueblos indígenas y vista por los gobiernos coloniales y posteriores repúblicas como una frontera vacía y sin importancia. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, esa percepción comenzó a cambiar de manera drástica. La necesidad de definir fronteras y la creciente importancia de los recursos naturales pusieron al Chaco en el centro del mapa geopolítico. Tanto Paraguay como Bolivia llegaron a este punto arrastrando profundas cicatrices de conflictos anteriores. Paraguay había quedado devastado tras la Guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, perdiendo una parte enorme de su población y territorio. Este trauma nacional forjó un fuerte sentimiento de defensa de su soberanía y un deseo de reconstrucción. Cada metro de tierra se convirtió en un símbolo de supervivencia. Por su parte, Bolivia también cargaba con una herida histórica, la pérdida de su acceso soberano al Océano Pacífico tras la Guerra del Pacífico contra Chile. Esta pérdida se convirtió en una obsesión nacional. La élite boliviana veía en el Chaco una posible solución. Controlar el río Paraguay le daría una salida indirecta al Atlántico, una ruta vital para sus exportaciones y su desarrollo económico. Así, el Chaco se transformó en la pieza clave de las ambiciones estratégicas de ambos países. Y entonces, apareció el catalizador definitivo, el petróleo. A comienzos del siglo XX, la era del motor de combustión estaba en pleno apogeo y el petróleo se convertía en el oro negro que movía al mundo. Diversos informes geológicos, aunque especulativos, sugerían que el subsuelo del Chaco podía ocultar importantes reservas. Empresas internacionales como la Standard Oil, ya presente en Bolivia, y la Royal Dutch Shell, con intereses en la región, comenzaron a mostrar un interés indirecto, alimentando las expectativas y las disputas políticas. Para dos países en busca de desarrollo, esta posibilidad parecía una lotería, la promesa de prosperidad, autonomía económica y prestigio internacional. El control del Chaco ya no era solo una cuestión de honor o de acceso fluvial, era una carrera por un tesoro que, se creía, yacía bajo esa tierra seca y polvorienta. La fiebre del petróleo estaba a punto de encender la mecha. A partir de finales de la década de 1920, la tensión diplomática se volvió insostenible. Lo que antes eran disputas en mapas y cancillerías, ahora se materializaba sobre el terreno. Ambos países comenzaron a construir pequeños fortines y puestos avanzados en el territorio disputado, en una especie de carrera por establecer hechos consumados.
Cada nuevo fortín era una provocación para el otro. Los incidentes fronterizos se multiplicaron, y la retórica nacionalista se encendió en la prensa y los discursos políticos de Asunción y la paz. Los intentos de mediación internacional fracasaron uno tras otro. Lo que pudo haberse resuelto mediante negociaciones y arbitraje terminó transformándose en una disputa abierta, donde el orgullo nacional y las presiones internas hicieron imposible dar un paso atrás. El camino hacia la confrontación estaba trazado y el estallido de la guerra era solo cuestión de tiempo. Cuando finalmente estalló el conflicto a gran escala en 1932, ambos ejércitos se enfrentaron a un enemigo mucho más implacable que el adversario humano, el propio entorno del Chaco. Este no era un campo de batalla europeo. Aquí, el calor extremo durante el día y el frío inesperado de la noche agotaban a los hombres. La sed era una amenaza constante. El acceso al agua potable se convirtió en un objetivo estratégico tan importante como tomar una posición enemiga. La vegetación densa y espinosa, el monte, ocultaba emboscadas y dificultaba cualquier avance. Las largas distancias logísticas hacían que llevar suministros, municiones y atención médica al frente fuera una pesadilla. Los soldados de ambos bandos, muchos de ellos indígenas quechuas y aymaras de las tierras altas de Bolivia o guaraníes de las zonas rurales de Paraguay, lucharon no solo contra las balas, sino también contra la deshidratación, las enfermedades tropicales y el agotamiento extremo. El Chaco era un infierno verde que devoraba hombres y máquinas por igual. En este teatro de operaciones tan particular, las diferencias estratégicas jugaron un papel decisivo. Paraguay, aunque con menos recursos y un ejército más pequeño al inicio, supo convertir sus desventajas en fortalezas. Sus soldados, más aclimatados al entorno semitropical, aprovecharon su profundo conocimiento del terreno. El mariscal José Félix Estigarribia, comandante paraguayo, implementó una estrategia audaz de guerra de movimiento, utilizando tácticas de cerco y aniquilación conocidas como corralitos. Sus líneas de abastecimiento eran más cortas y eficientes. Bolivia, en cambio, aunque contaba con mayor población, más recursos económicos y un equipamiento teóricamente superior, tuvo enormes dificultades para adaptarse. Su cadena de mando era rígida y sus tropas, provenientes del altiplano, sufrieron enormemente con el clima. El alto mando boliviano, liderado inicialmente por el general alemán Anskunt, subestimó al ejército paraguayo y las dificultades del terreno, aplicando tácticas europeas de guerra frontal que resultaron desastrosas en el monte chaqueño. Más allá de las estrategias y los generales, la guerra fue una experiencia profundamente humana y desgarradora para quienes la vivieron en carne propia. Para los soldados de ambos lados, la vida en las trincheras del Chaco estuvo marcada por largos periodos de espera, un desgaste físico brutal y desafíos psicológicos inmensos. La soledad, el miedo constante y la distancia de sus familias eran compañeros diarios. Las cartas a casa eran el único vínculo con un mundo que parecía lejano e irreal. Muchos enfrentaron condiciones de supervivencia extremas, cazando lo que podían y bebiendo agua estancada y contaminada. La camaradería se forjó en el sufrimiento compartido, creando lazos inquebrantables entre hombres que lo habían perdido todo. La guerra del Chaco no solo dejó cicatrices en el mapa, sino también huellas imborrables en el alma de toda una generación de paraguayos y bolivianos. Después de 3 años de una lucha brutal y de un desgaste humano y económico insostenible para ambas naciones, el conflicto llegó a su fin. El agotamiento era total. Para 1935, tanto Bolivia como Paraguay habían sacrificado a decenas de miles de sus hombres y sus economías estaban al borde del colapso. La comunidad internacional, que había observado con creciente alarma la prolongación de la guerra, intensificó sus esfuerzos diplomáticos. Finalmente, bajo la mediación de un comité neutral de países americanos, se logró un cese de las hostilidades el 12 de junio de 1935. El silencio que cayó sobre el Chaco ese día fue, para muchos, ensordecedor. La guerra había terminado, pero la paz aún debía construirse. El Tratado de Paz Definitivo se firmó en 1938 en Buenos Aires. En términos territoriales, Paraguay fue el principal beneficiado,
conservando la mayor parte del territorio disputado, aproximadamente 3/4 partes del Chaco boreal. Bolivia, a pesar de no lograr su objetivo principal de una salida soberana al río Paraguay, logró retener una porción de territorio en la zona y crucialmente mantuvo el control sobre sus campos petrolíferos en las estribaciones andinas que nunca estuvieron realmente en el corazón del área en disputa. El mapa político de la región fue redefinido, pero las heridas de la guerra, las pérdidas humanas y el resentimiento tardarían décadas en sanar. Y aquí llega la mayor y más trágica ironía de la Guerra del Chaco, una que se reveló con el paso del tiempo. Aquella promesa de riqueza que había alimentado la codicia y el conflicto, el petróleo, resultó ser en gran medida un espejismo. Las exploraciones posteriores demostraron que las grandes reservas de petróleo que se imaginaban en el corazón del Chaco boreal simplemente no existían en las cantidades esperadas. Sí se encontró algo de gas natural décadas más tarde, pero nada que justificara el sacrificio de casi 100.000 vidas y la ruina de 2 naciones. La guerra por el petróleo se había librado por un tesoro que nunca estuvo allí. Un conflicto impulsado por una promesa económica terminó dejando un legado de dolor, pobreza y preguntas sin respuesta. La Guerra del Chaco es una lección sombría sobre cómo el nacionalismo exacerbado, las ambiciones económicas desmedidas y la incapacidad de resolver disputas pacíficamente pueden llevar a consecuencias catastróficas. Es un capítulo fundamental para comprender no solo la historia de Bolivia y Paraguay, sino la de toda América del Sur. Aunque a menudo es olvidada en los grandes relatos de la historia mundial, su eco resuena en la identidad de ambos países hasta el día de hoy. Conocer este pasado no es solo un ejercicio de memoria histórica, es una forma de reflexionar sobre el presente y construir un futuro donde la diplomacia prevalezca sobre el conflicto. Si este documental te ayudó a comprender mejor esta página crucial de la historia de América del Sur, te invito a que le des me gusta al video. Compártelo con otras personas interesadas en la historia y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los eventos que han moldeado nuestro mundo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenidos profundos y bien investigados. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado.